Hola mis hermanos, les saludo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es mi oración que estemos cerca del Señor, agarrados de su mano, bien cerquita del Señor, en la oración, en la palabra, intercediendo los unos por los otros durante todo este tiempo, todo este tiempo. Eh, vamos a examinar la escritura. Creo que tiene un muy bonito mensaje para nosotros, la palabra de Dios en esta mañana. La historia bíblica que vamos a ver hoy tiene una gran enseñanza para nosotros y ocurre unos cuantos días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que Jesucristo se les aparece a sus discípulos es el domingo de resurrección, 3 días al tercer día de haber sido crucificado. Y es en la noche, domingo en la noche. Estaban reunidos 10 de ellos con las puertas cerradas porque tenían miedo de que ellos también fueran a ser arrestados y crucificados, así como el Señor Jesucristo. Allí en esa primera reunión, la primera vez que Jesucristo se les aparece, no está Judas, porque se había ahorcado luego de haber traicionado al Señor, ni tampoco estaba Tomás. Así que estaban 10. Leemos en Lucas 24 que ellos se espantaron cuando vieron al Señor resucitado, vivo, y hasta creían que era un fantasma. Jesucristo les enseñó las cicatrices en sus manos, en sus pies y en su costado, para que ellos creyeran que en verdad era Él que había resucitado. Y luego les explicó el porqué de su muerte. La muerte era para pagar por el pecado de cada uno, el tuyo y el mío y el de ellos. Y también les explicó cómo es que estaba vivo. Sí, había resucitado, así como Él les había dicho que ocurriría. Porque Él es el Hijo de Dios y ahora vive. Con su resurrección, Él le da vida eterna a cada persona que cree en Él como su Salvador. La segunda vez que Jesucristo se le aparece a sus discípulos fue el domingo siguiente a ese, unos 8 días después. Y esta vez estaba allí Tomás. Sí, esta vez Tomás no se perdió la bendición de ver con sus propios ojos a un Jesucristo resucitado, vivo. Vamos a ver qué ocurrió la tercera vez que el Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos. Está en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Un poquito larga la lectura, pero sígame por favor. Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Oramos al Señor en esta mañana que el Espíritu Santo nos hable a cada uno, nos redarguya, nos mueva a hacer la voluntad de Dios. Que lo que aprendamos no entre por un oído y salga por el otro. Señor, que tú nos muevas de tal forma que al terminar hagamos tu voluntad y obedezcamos tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 21, versículos 1 al 19, dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Les respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo Jesús: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, palabras de Jesús. Añadió: «Sígueme». Palabras de Jesús: «Sígueme». Hasta aquí la lectura de la palabra tan preciosa en esta mañana. Y aquí vemos a 7 de los apóstoles que se han juntado para pescar, pero no pescan nada en toda la noche. Jesucristo se les apareció en la playa y les preguntó si tenían de comer. Ellos contestaron que no. Entonces Él les dijo que echaran la red otra vez al agua, pero específicamente que la echaran a la derecha del bote. ¿Se dio cuenta? A la derecha del bote específicamente. ¡Qué sorpresa para ellos cuando sacaron 153 peces grandes! Tanto que no podían ni sacar la red del agua. ¡Qué sorpresa! Cuando la lograron sacar, ya Jesucristo estaba cocinando un pez y pan sobre la leña en la playa. Por esta pesca milagrosa, se dan cuenta ellos que es Jesucristo quien se les ha aparecido por tercera vez. Y con esta experiencia Jesucristo les está enseñando 3 cosas que quisiera que revisáramos hoy muy atentamente. Son enseñanzas para nosotros hoy también, no solamente para los discípulos. La primera cosa es que Él quiere enseñarles es que Jesucristo es el Señor del universo, Dios vivo, y que tiene poder sobre toda la creación. Esto es un concepto teológico muy importante para ellos conocer y entender y tener muy claro, porque ellos son los que habrán de predicar el Evangelio por todo el mundo. Ellos no van a predicar sobre un gran profeta llamado Jesucristo, no, sino que predicarán sobre un Dios tan amante, tan misericordioso, que se hizo carne y hueso
para morir en una cruz por tus pecados y los míos, por el pecado de cada uno. ¿Entiendes? Ellos predicarán que Jesucristo no solo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, sino que resucitó y vive, venciendo a la muerte y dando así la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Que en Él cree. Muy importante concepto que ellos van a estar predicando. No que Jesús es un profeta, un gran hombre, un gran filósofo. No, Dios encarnado, que se hizo carne y hueso para morir en la cruz del Calvario y resucitar. La segunda cosa que Jesucristo les está enseñando aquí es que lo que ellos van a hacer de ahora en adelante, todo lo que harán de ahora en adelante, no será con el poder de ellos, que es muy limitado, sino que lo harán con el poder de Dios. Aquí Jesucristo les está mostrando su poder, y es ese mismo poder de Dios el que ellos van a necesitar. Un poder que no tiene límites. Fíjese que después de no pescar nada en toda la noche, Jesucristo les muestra dónde están los peces. Cerquitas de la barca, estaban ahí. Su experiencia, la experiencia de ellos como pescadores, no les iba a dar el éxito que ellos necesitan, que ellos van a tener, sino el poder de Dios es lo que les va a dar a ellos éxito en su ministerio como apóstoles del Señor, como predicadores, como pastores, como maestros. Es el poder de Dios. A veces en la vida trabajamos muy fuerte y no vemos los resultados que esperamos. Y esto nos pasa en el aspecto profesional, económico, familiar, y hasta puede pasar con nuestro servicio en la iglesia. Sí, esto nos puede pasar. Trabajamos a veces 70 horas a la semana y estamos estancados en el trabajo. A veces el dinero que ganamos nos rinde. Con mucho esfuerzo criamos a nuestros hijos. A veces con buen resultado, a veces no. O nuestro matrimonio no está funcionando a pesar de tanta lucha. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estoy trabajando donde Dios quiere que trabaje en la vida secular? ¿O será que Él tiene otro? ¿Será que Él tiene otro trabajo para mí? ¿Estoy siguiendo la dirección de Dios en la administración del dinero que Él me provee? Cuando hago los cheques y las cuentas y los gastos, ¿me estoy guiando por la dirección de Dios? ¿O estoy gastando como yo pienso? Tercero, ¿estoy criando a mis hijos con la sabiduría de Dios? Con la sabiduría de acuerdo a su palabra, o los estoy criando de acuerdo a mi sabiduría, o a la forma en que mis papás me criaron. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en mi matrimonio, poniendo a mi cónyuge, a mi relación matrimonial por encima de mis deseos y mis propios caprichos. Estoy dando los pasos que Dios quiere que yo dé en mi vida, toda mi vida, para su gloria. Ahí está. Esta enseñanza es para nosotros. Así como con los discípulos, Dios quiere enseñarnos hoy que hay una mejor manera de hacer todo en nuestra vida. A la manera de Dios, con su dirección, con su sabiduría, con su poder. Hay una mejor manera. Esa es la clave del éxito en la vida de un cristiano. Hacer las cosas en la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. Y lo mismo pasa en nuestro servicio en la iglesia. Tiene que ser con el poder de Dios. No hay otra forma. La
tercera cosa que Jesucristo les está enseñando aquí es que Él los llamó a ser sus discípulos para que lo siguieran, para que le sirvieran. Fíjese cómo Jesucristo le insiste a Pedro, en ese intercambio con Pedro, le insiste a Pedro que si lo ama, que vaya a pastorear las almas. Ya Jesucristo no quiere que él sea pescador de peces. Lo llamó para que fuera pescador de hombres. Pescador de hombres. Hace poco más de 3 años antes de este suceso, Jesucristo los llamó uno por uno y pasó todo ese tiempo con ellos, enseñándoles sobre las Sagradas Escrituras, enseñándoles sobre la personalidad de Dios, el carácter de Dios, sobre el amor de Dios y su misericordia, y sobre el plan de salvación de Dios. Jesucristo, no pasó todo ese tiempo con ellos para que fueran mejores pescadores, ni mejores cobradores de impuestos, ni mejores carpinteros, ni mejores plomeros, ¿verdad? No, el propósito de Jesucristo con ellos era para que se convirtieran en los apóstoles que llevarían el mensaje de salvación por todo el mundo y para todo el mundo. Ese era el propósito de Jesucristo, pasar esos 3 años y medio más o menos con ellos, para hacerles, entrenarles, darles el conocimiento necesario para ser apóstoles de Jesucristo. Mateo 4:19 nos cuenta que luego de llamar a sus discípulos, Jesucristo les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, o sea, síganme y los haré pescadores de hombres. Fíjense que aquí en esta historia que leímos se les aparece por tercera vez a sus discípulos, muchos días después de su resurrección, y los encuentra ¿qué? Pescando. Han vuelto a lo mismo que hacían antes. Cuando Jesucristo nos llama, Él nos ofrece su perdón, nos ofrece vida eterna y una nueva vida aquí ahora, un nuevo comienzo, una oportunidad más de vivir una mejor vida, agarrados de la mano de Dios, siguiendo su dirección, con su poder. No necesariamente llama a todos a ser pastores de las iglesias o misioneros en la China o en África, no. Pero sí nos llama a cada uno a seguirle, a servirle en un área que Él quiere que le sirvamos. Y Él conoce todo aspecto de tu vida, de tu personalidad, y conoce tus habilidades, y con el poder de Él te está llamando a hacer una obra en específica. Yo no te la puedo decir, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te puede contestar esa pregunta. Quiere decir que Él tiene un plan para nuestra vida. El Dios del universo quiere usarnos para su propósito, para impactar a los que nos rodean de la forma en que solo Dios puede impactar. No somos nosotros haciendo el trabajo, sino es Dios haciendo el trabajo a través de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Dios hoy te está llamando primero a salvación. Una salvación que se obtiene solo reconociendo que eres pecador y creyendo por fe que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, para darte perdón. Ese es el primer llamado. Te llama para darte perdón, vida eterna y una nueva vida aquí en la tierra, un comienzo nuevo,
en su camino, bajo su dirección y bajo su bendición. ¿Te fijas? Ese es el primer llamado. Pero también hay otro llamado aquí para el cristiano. Hoy Él te está llamando para que le sigas. Quizás estás como Pedro y Tomás y los otros 5 que estaban allí esa noche pescando. Ya habían creído en Jesucristo. Eran salvos, pero no estaban haciendo lo que Jesucristo quería que hicieran. Estaban pescando peces. ¿Te fijas? Cuando Dios los había llamado para algo más que eso. A ellos para ser pescadores de hombres. A nosotros para que le siguiéramos, sirviéndole, en el área que sea. Mira, no importa tu edad. Escúchame, no importa tu edad. No importa tu nivel de educación, no importa tu personalidad, si eres tímido o eres extrovertido, tímida o extrovertida. Dios quiere usarte para su obra, No importa si estás en una silla de ruedas o hasta con oxígeno, ¿sabes? Si sabes inglés o no, no importa. Dios quiere usarte para su obra. Hay mucho que hacer, especialmente ahora, después de este periodo del virus. Mucha gente necesita escuchar el verdadero mensaje de Dios. Dios ha preparado el corazón de muchos. Otros lo seguirán negando, pero hay otros que están necesitados de ese mensaje y están abiertos para escucharlo y abrir su corazón al Señor. Pero necesita iglesias, cristianos que hagan todo el ministerio que Dios tiene para la iglesia. Hay mucho que hacer en una iglesia y el pastor no lo puede hacer solo y los diáconos tampoco. Hace falta un equipo de trabajo para hacer todo lo que hay que hacer para atraer más personas a Jesucristo. Él solo pide un corazón dispuesto. ¿Te fijas? Un corazón dispuesto a servirle. Señor, aquí estoy. Tú sabes mi personalidad, tú sabes mis habilidades, pero con el poder tuyo, aquí me ofrezco. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Al final del versículo 19 que leímos, Jesucristo añadió: sígueme, sígueme. Ese sígueme es, tengo una labor para ti. Sigue mis pasos para que hagas la labor que yo quiero que tú hagas en la iglesia. Si no tienes una iglesia donde te estás reuniendo, te insto, te exhorto, hay una para ti. Debes buscar dónde es que Dios te quiere. Y entonces, si ya eres cristiano, ponte a la disposición de los líderes de esa iglesia para servir a Dios en el área. Oye, Dios te va a colocar en el área que Él sabe que vas a ser exitoso con su poder, el poder del Espíritu Santo. Sígueme, dijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el aloncito de orejas para todos. Padre, gracias por tu llamado, por tu misericordia tan grande, que a pesar de nuestro pecado, tú buscaste la forma, te sacrificaste tú mismo, para que a través de la gracia y nuestra fe pudiéramos obtener salvación. Y ahora nos estás llamando a seguirte, a servirte. Oh Señor, rompe las cadenas que nos están atando para no servirte en el área que tú quieres que te sirvamos. Algunos maestros de escuela dominical, otros en diferentes áreas de la iglesia, preparando folletos, limpiando, arreglando, organizando. Otros abriendo sus hogares, simplemente
abriendo sus hogares para nuevos estudios bíblicos en el hogar dados por otros maestros o los pastores. Nos estás llamando y ahora te decimos, Señor, aquí estamos. Úsanos como tú quieres usarnos. Y perdónanos por haber estado distraídos pescando en la playa, en el mar, como estos discípulos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Que hoy sea el comienzo de algo, de un ministerio nuevo, un servicio nuevo para ti. Amén.